Bienvenidos, este es De Camino, programa 327. Hoy vamos a hablar de un personaje de los primeros siglos de la iglesia, por eso esta vertiente es Primeros Cristianos, la vertiente número 3, este es el programa 327. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues acercarnos a San Cirilo de Alejandría, un hombre controvertido. A veces idealizamos un poco a aquella gente del pasado, estos grandes santos, grandes obispos, grandes doctores, grandes mártires. En ellos todo era como muy grande. Y a veces se nos olvida que también había un aspecto profundamente humano en su manera de abordar las dificultades de la iglesia. No te pierdas esta santidad humana, a veces controvertida, de San Cirilo de Alejandría, que no dudó en utilizar sus buenas influencias políticas para defender la fe en momentos bien complejos de finales del siglo IV y comienzos del siglo V de nuestra era. En uno de nuestros programas sobre primeros cristianos, habíamos mencionado a Clemente de Alejandría. Hay que recordar que esta ciudad, Alejandría, en el norte de Egipto, tenía una enorme importancia por muchas razones. Primero, razones estratégicas, militares, pero después por razones culturales, especialmente en el desarrollo del cristianismo. Estoy recordando a Clemente de Alejandría porque es el primero de toda una tradición de cultivo de la teología en esa ciudad. Alejandría, como centro cultural, perdió muchísimo, pues por numerosos ataques, y su famosísima biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, pues fue destruida, y con la llegada de todo ese avance musulmán en el norte de África, prácticamente quedó sepultada toda su historia. Pero Alejandría nos dio mucha gente. De Alejandría, por ejemplo, es San Atanasio. Él es Atanasio de Alejandría, el gran defensor de la fe cristiana frente al arrianismo. Y también tiene una relación muy estrecha con Alejandría el famoso presbítero Orígenes, que no está canonizado, pero que abrió caminos indudablemente profundos y fecundos cuando se trata de la interpretación bíblica. Hay toda pues una tradición teológica de la ciudad de Alejandría, hasta el punto de que se habla de la escuela de Alejandría, un modo de hacer teología, podríamos decir. Dentro de toda esa escuela de Alejandría, queremos mencionar ahora el último de sus grandes representantes, que fue San Cirilo. Cirilo de Alejandría nació hacia el año 370 o 380, obviamente después de Cristo, y murió en el año 444, después de ejercer como obispo en la ciudad de Alejandría por cerca de unos 33 años. Su ministerio episcopal fue fecundo, no solamente en términos de gobierno directo de la diócesis, sino de una producción teológica impresionante. Estamos hablando de un hombre que aportó muchísimo en términos de cartas, en términos de discursos, intervenciones en concilios, incluso en sus medidas disciplinarias. Por toda esta producción teológica, por su impacto dentro del desarrollo de la teología, ya no solo en Alejandría, sino en toda la Iglesia, fue proclamado en 1882, fue proclamado como doctor de la Iglesia. El Papa que hizo esta proclamación fue el Papa León XIII. Debemos recordar lo que significa doctor. Doctor viene del verbo docere,
en latín que significa enseñar. De hecho, la palabra doctor en latín se pronuncia doctor y quiere decir is quidocet, el que enseña, pero no que enseña, que todos podemos hacerlo, sino el que enseña con particular autoridad, con particular brillo, profundidad, fecundidad. Y todas estas características se cumplen ciertamente en San Cirilo de Alejandría, y por eso fue proclamado a finales del siglo XIX como doctor de la Iglesia. Bueno, ¿qué tiene para brindarnos Cirilo? Pues antes hemos mencionado que había una escuela, ¿cierto? La escuela de Alejandría. Esta escuela de Alejandría, que tuvo tan excelsos representantes, no era, sin embargo, la única escuela. Hay que recordar a otras escuelas. En particular, cabe recordar la escuela antioquena. Antioquena hace referencia a la ciudad de Antioquía. De Antioquía hemos hablado en un par de programas anteriores al mencionar la gran figura de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue obispo en Antioquía y luego fue obispo en Constantinopla. Precisamente comentábamos al final de la vida de Juan Crisóstomo que fue desterrado de su propia sede de Constantinopla y fue llevado en condiciones prácticamente de tortura que le condujeron a la muerte en el año 407. Entonces la escuela antioquena es la escuela de esta Antioquía, que es la Antioquía, la antigua Antioquía de Siria, y que queda, como también lo hemos comentado en otras oportunidades, en la esquina sur-oriental de la actual Turquía, pertenece a la actual Turquía. Hay características que tienen estas escuelas. Hay una escuela antioquena y hay una escuela alejandrina o escuela de Alejandría. La escuela antioquena tenía dos características que en sí mismas son muy buenas, pero que pueden producir dificultades, y así sucedió. La escuela antioquena enfatizaba la interpretación literal de los textos de la Biblia. Podríamos decir que se fija particularmente en el sentido de las palabras así como aparecen. Podríamos decir que está bastante apegada al sentido literal. En ese mismo sentido, o de un modo análogo, la escuela antioquena también enfatiza la humanidad de Jesucristo. Este énfasis, estas dos características, llevaron a uno de los representantes de la escuela antioquena, un hombre llamado Nestorio, a dar su propia idea sobre cómo había que hablar de Cristo. Entonces, Nestorio decía que no había que llamar a María Santísima, no había que llamarla Theotokos, sino que a ella había que llamarla Christotokos. Según la idea que tenía ese no es santo, es un hereje, Nestorio, según la idea de él, no se debía utilizar Theotokos, sino solo Christotokos. ¿Y qué quiere decir Theotokos? Theotokos quiere decir Madre de Dios. ¿Y qué quiere decir Christotokos? Madre de Cristo. Pues el problema no es llamar a María Madre de Cristo. El problema está en que mucha gente ya llamaba a María Theotokos, Madre de Dios. Y Nestorio, que llegó a ser obispo, se le llama usualmente patriarca de Constantinopla, desde la altísima autoridad de la sede de Constantinopla, que acuérdate que era prácticamente la capital principal del Imperio Romano, desde ahí enseñaba que María no era Madre de Dios.
La idea que tenía Nestorio era esta, que Cristo era en realidad dos personas. Estaba el Hijo de Dios, es decir, el Verbo, eterno, majestuoso, soberano, y estaba el Hijo de María, y que eran dos personas. Es decir, que cuando la gente veía a Cristo, en realidad veía a dos personas. Estaba el Hijo de Dios, que es invisible, que es poderoso, que es majestuoso, que es eterno, y está el Hijo de María, que es el que tiene carne y que tiene sangre, y es el que sufre, y es el que padece, y el que fue torturado, y el que murió en la cruz. Esa era la idea de Nestorio. Es decir, que para él Cristo eran dos. Bueno, cuando Nestorio empieza a enseñar esto, de inmediato se produce revuelo en muchas partes. Sobre todo se produce revuelo en Alejandría, porque la escuela de Alejandría no se iba a quedar muda frente a este modo de hablar sobre Cristo. ¿Y quién estaba al frente de la escuela de Alejandría? Pues estaba San Cirilo, nuestro querido Cirilo de Alejandría. Cirilo era un hombre que tenía bastante influencia, que tenía, podríamos decir, buenas comunicaciones, una buena red de influencia, y él utilizó, podríamos decir, no solo la teología y el gobierno pastoral, sino también toda esa red para corregir ese error que finalmente quedó corregido, por lo menos en una declaración explícita, quedó corregido en el año 431 en el llamado Concilio de Éfeso. Ese fue el concilio que condenó las tesis de Nestorio y que afirmó que sí se debe decir que María es Theotokos. ¿En qué sentido? En el sentido, para que todos nos entendamos, de que ella es madre de uno que es Dios. No es que ella le haya dado origen a Dios. Por favor, todavía algunos protestantes salen con ese tipo de reparos. No, eso no es lo que significa esa expresión. Lo que significa, y está perfectamente claro, lo que significa es que ella es madre de uno que es Dios. Es decir, es la afirmación de la verdadera divinidad de Jesucristo. Esto fue lo que se logró en el Concilio de Éfeso en el año 431. Esta enseñanza fue muy importante para detener la herejía nestoriana y porque vino a preparar el terreno para uno de los concilios más importantes, unos 20 años después, uno de los concilios más importantes de toda la historia, que fue el Concilio de Calcedonia. Concilio de Calcedonia. Pero ya en ese momento Nestorio había muerto. Sin embargo, dejó un legado, dejó una herencia preciosa sobre lo que significa ser verdaderamente cristiano y cuál es nuestra verdadera fe. Otro punto que me fascina es aquello de las escuelas, la escuela alejandrina, la escuela antioquena. Hasta cierto punto uno dice, mejor que no hubiera esas escuelas, pero en otro sentido, qué riqueza para la iglesia, que manteniéndonos en la misma fe, podamos aprender a interpretar la Escritura y a exponer la teología desde la riqueza de distintas posturas, de distintas posiciones. Siempre bienvenidos, esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no muera de hambre.